Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Capítulo 1. Un encuentro predestinado. En una noche gélida en Chicago, el sonido de la sirena de una ambulancia resonó por las calles desiertas, mezclándose con el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el techo del Hospital Central. Dentro de la sala de urgencias, la atmósfera era sofocante, como una pintura caótica. Las frías luces fluorescentes blancas parpadeaban, el monitor cardíaco pitaba con urgencia y los gritos del personal médico resonaban en medio de la tormenta de la crisis. Una camilla entró a toda prisa, sus ruedas rodando por el suelo con un chirrido estridente, como el llanto de un alma en pena. En la camilla yacía Mia Anderson, de 27 años, con el cabello castaño enmarañado en sangre y la camisa blanca empapada de rojo tras un accidente de coche hacía menos de una hora. Tenía los ojos fuertemente cerrados, el rostro pálido, pero sus labios aún se movían débilmente, como si intentara aferrarse a algo preciado en la frágil frontera entre la vida y la muerte. Un miembro del personal médico, un joven de rostro tenso, empujaba la camilla mientras gritaba: mujer, 27 años, accidente de tráfico, pérdida de sangre grave, presión arterial en rápida caída. Mia yacía allí, respirando débilmente, cada respiración como un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. Pero en medio del dolor, sus labios temblaban, susurrando algo que nadie podía oír con claridad. Una enfermera cercana se inclinó, intentando captar el débil sonido, pero luego negó con la cabeza. Está delirando. En el centro de la sala, el Dr. James Jim Marshall, de 30 años, se erguía como una estatua en medio de la tormenta. Sus profundos ojos azules eran penetrantes y fríos, su rostro anguloso carecía de emoción, sus manos, envueltas en una bata blanca, se movían con rapidez pero precisión. Era el Rey Helado, un apodo que todo el hospital le había dado por su distanciamiento, que lo hacía inaccesible. Nadie lo había visto sonreír jamás, nadie se atrevía a preguntarle sobre su vida privada, y las invitaciones a un café de las enfermeras siempre eran rechazadas con una mirada gélida. Pero esa noche, él era quien dirigía al equipo de urgencias, con su voz grave y firme que se oía con claridad. Revisar sus vías respiratorias, transfundir sangre de grupo O, prepararse para una tomografía computarizada de inmediato. Jim se inclinó para examinar a Mia, colocando el estetoscopio sobre su pecho para escuchar sus débiles latidos. De repente, en su delirio, Mia susurró, con voz temblorosa pero llena de emoción: Jim, no me dejes. Te necesito. El pequeño sonido fue como una piedra cayendo en un lago tranquilo, silenciando la habitación por un instante. La enfermera Lily, una chica rubia de ojos redondos y curiosos, estaba junto a Jim y se giró para mirarlo con la boca abierta. ¿Acaba de llamarte? Las manos de Jim se congelaron, sus ojos parpadearon brevemente, una pequeña grieta en la fachada gélida que siempre usaba, pero rápidamente recuperó la compostura, su voz severa. No la conozco. Pero Mia no se detuvo. Su respiración se hizo más débil, pero sus labios seguían moviéndose, como si su corazón intentara decir algo que su cuerpo ya no podía decir. Jim, quédate conmigo esta vez. El susurro no fue fuerte, pero atravesó el ruido de las máquinas y llegó a todos en la habitación. Lily miró a Jim con sospecha. Dr. Marshall, ¿estás seguro de que no la conoce? Lo llama como si fuera alguien a quien no pudiera perder. Los rumores comenzaron a extenderse entre los murmullos del personal médico. ¿Cómo podía tener una novia con esa personalidad tan fría?, susurró una joven enfermera, sosteniendo una bandeja con instrumental. ¿Quién es esta chica que lo llama así en sueños?, respondió otro miembro del personal, con la mirada fija en Mia. ¿El Rey Helado tiene un secreto? Apuesto a que esconde alguna historia de amor. Una voz distinta intervino, medio en broma, medio en serio. Jim lo oyó todo, pero no respondió. Frunció el ceño, mientras sus manos continuaban su trabajo, cortando la camisa de Mia para revisar sus heridas y vendando rápidamente con la precisión de un médico experimentado. Prepárense para llevarla al quirófano, ordenó con voz firme. Pero una pregunta cruzó su mente. ¿Quién es ese Jim al que llama? No conocía a esa chica, no sabía quién era, y no entendía por qué su débil voz hacía que su corazón, paralizado durante tanto tiempo, se conmoviera levemente. Mientras miraba el rostro pálido de Mia, cuyos labios aún se movían débilmente en delirio, sintió una extraña sensación,
como si lo arrastrara a un recuerdo que nunca había vivido. Lily, incapaz de contener su curiosidad, le susurró a un colega, lo llama por su nombre como si fuera su mundo entero. Pero mira al doctor Marshall, su rostro está impasible, como si lo hubieran acusado injustamente y ni siquiera se molestara en explicarlo. El colega rió suavemente. Quizás sea el destino. Quiero saber qué le pasó a esta chica. Mia permaneció allí, respirando cada vez más débilmente. Mientras le insertaban la cuarta aguja en el brazo, murmuró una última cosa antes de hundirse en la oscuridad. Jim, solo quiero que te quedes. Su voz se desvaneció como una súplica disolviéndose en el aire. Una enfermera cercana negó con la cabeza, con un tono bajo y sombrío. Se aferra a alguien, pero quizá no sea nadie aquí. Jim se quedó quieto un segundo, sosteniendo la historia clínica de la paciente, con la mirada fija en el rostro de Mia más tiempo del habitual. No sabía por qué, pero su susurro, Jim, quédate conmigo esta vez, resonó en su mente como una melodía triste que no podía quitarse de la cabeza. Se dio la vuelta, ordenando, llévala al quirófano, ya. Pero al cerrarse las puertas de urgencias, no pudo evitar mirarla una última vez, con una extraña sensación invadiéndole el corazón, como si el destino acabara de llamar a su puerta. Los murmullos continuaron tras él. Lily se cruzó de brazos, observando la figura de Jim que se alejaba. No puedo creer que no la conozca. Si no, esta es una historia de amor que ni siquiera ha comenzado, pero que ya despierta tu curiosidad. Otra enfermera susurró. Lo llamó por su nombre en su delirio, como si su alma lo hubiera encontrado antes de conocerse. Afuera, la lluvia seguía cayendo, cada gota golpeando los cristales como una banda sonora del fatídico momento que acababa de ocurrir. Mia Anderson, una chica con el corazón roto que luchaba por sobrevivir, había arrastrado sin querer al Dr. Jim Marshall, el frío rey del hielo, a una historia que él nunca esperó. El público se vio arrastrado a las preguntas. ¿Quién es el Jim al que llama? ¿Qué la hizo susurrar su nombre en su delirio? ¿Y por qué, al borde de la muerte, dos desconocidos parecían destinados a encontrarse? Capítulo 2. Un pasado destrozado. Chicago en otoño, unas horas antes de que Mia Anderson fuera ingresada de urgencias, cubierta de sangre y lágrimas. Hojas doradas caían lentamente sobre la estrecha calle, como fragmentos silenciosos de recuerdos que se alejaban de ella. Una brisa fría acarició el suave cabello castaño de Mia mientras estaba sentada en Brewaven, frente a Jim Carter, el hombre al que había amado durante 6 años. El pequeño café estaba cálido, con una suave iluminación amarilla y un tenue aroma a café con leche flotando en el aire, pero entre ellos dos, un vacío invisible se extendía, tan frío como una ráfaga de viento de principios de invierno. Mia, de 27 años, una talentosa gerente de marketing con una sólida trayectoria, siempre tuvo un corazón cálido y sueños sencillos. Pero ahora sintió que se le paraba el corazón al mirar a los ojos desconocidos del hombre que una vez vio como su mundo entero. Jim Carter, de 32 años, un exitoso abogado de cabello lacio y peinado hacia atrás, con un traje caro, estaba sentado frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa como si se dispusiera a leer un contrato. Durante 6 años juntos, Mia había dedicado su juventud a amarlo y sacrificarse por él. Una tarde de otoño, hacía unos meses, mientras estaban sentados junto a la ventana de su apartamento con las luces de la ciudad centelleando a lo lejos, le había dicho, Jim, no necesito mucho, solo a ti a mi lado, simplemente no me dejes. Su voz era suave, llena de confianza, y él asintió, sosteniendo su mano como una promesa. Pero hoy su mirada estaba gélida, carente de la calidez de aquel día. Se aclaró la garganta y habló con un tono impasible, Mia, creo que deberíamos terminar con esto. Necesito a alguien más adecuado. Sus palabras atravesaron el corazón de Mia como un viento gélido. Se quedó paralizada, con los ojos como platos al mirarlo, y las manos le temblaban alrededor de su taza de café con leche. 6 años de amor, las noches que lo esperó con comida fría, las veces que sonrió a pesar de los mensajes sospechosos en su teléfono, todo se convirtió en nada. Contuvo las lágrimas, forzando una débil sonrisa, con la voz quebrada. ¿Más adecuado? ¿Significa eso que no soy lo suficientemente bueno? La pregunta no pretendía culparlo. Fue un grito de un corazón que se le rompía por dentro. Quería que dijera que solo había sido un impulso fugaz, que todavía la amaba como ella lo había amado, con todo su ser. Pero Jim no respondió a su pregunta.
suspiró y desvió la mirada. Mia, no quiero discutir. Solo quiero ser sincero. He conocido a otra persona y me sienta mejor. Su confesión fue una segunda puñalada, más profunda y dolorosa. Mia sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Quería gritarle para preguntarle por qué, pero solo pudo quedarse allí sentada, agarrando su taza de café con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Alguien más, murmuró con la voz entrecortada. Así que todos estos años, ¿qué he sido para ti? Un sustituto hasta que encontraras a alguien mejor. Jim se levantó, abotonándose la chaqueta con impaciencia. Mia, no me compliques. Me voy. Se dio la vuelta y salió por la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez, dejándola allí con un café con leche frío y el corazón roto. Mia observó su figura alejarse, con lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. Susurró desesperada, Jim, me esforcé tanto. ¿Por qué no lo viste? Pero él se había ido, abandonándola con un dolor mudo. No soportaba la idea de perderlo para siempre. Mia se levantó de un salto, agarró su bolso y salió corriendo del café, con la vista nublada por las lágrimas. Afuera, Jim se había subido a su elegante Audi negro, y el coche empezaba a arrancar hacia la transitada calle. Mia gritó, con la voz quebrada por la angustia. Jim, vuelve, por favor. Corrió tras el coche, sus tacones resonando en la acera, su cabello ondeando al viento frío. Jim, no te vayas. No puedo vivir sin ti. Llamó con la voz entrecortada y las lágrimas fluyendo sin cesar. A ella no le importaban las miradas curiosas de los transeúntes ni la llovizna que empezaba a caer. Solo quería que él volviera la vista, que viera cómo se le había roto el corazón por él. Pero Jim no se detuvo. Aceleró, con el rostro inexpresivo tras el cristal. Desesperada, Mia salió corriendo a la calle, gritando una última vez, Jim, por favor, vuelve. No vio la luz roja parpadear en la intersección. No oyó el chirrido de los frenos del camión de reparto que venía a toda velocidad por la izquierda. Un estruendo espantoso rompió la tranquila tarde de otoño. El cuerpo de Mia salió despedido por los aires, dando una vuelta antes de estrellarse contra el pavimento como la última hoja dorada que cae de una rama. Su bolso voló a un lado, su costoso teléfono, un regalo que se había comprado después de un gran proyecto, rodó hasta la acera con la pantalla destrozada. La sangre se acumulaba en su cabeza, mezclándose con la lluvia, formando una mancha roja oscura sobre el asfalto frío. En el instante en que recuperó la consciencia, Mia sintió que su cuerpo se aligeraba, como si todo su dolor se disolviera con la sangre caliente. Pensó, con voz débil pero llena de emoción, si perderte es el destino, al menos te amé con todo mi corazón. Cerró los ojos y una última lágrima rodó, fundiéndose con la lluvia. Ya no tenía fuerzas para llamarlo, pero su corazón roto aún latía con fuerza por él. A lo lejos, el Audi de Jim desapareció tras una esquina, ajeno a lo sucedido. Los transeúntes rodearon a Mia, se oían gritos de pánico y alguien llamó al 911. Una mujer de mediana edad negó con la cabeza, con la voz entrecortada. Corrió tras su amante y terminó así. ¿Pobrecita? Un adolescente recogió la identificación de Mia, que se le había caído del bolso, murmurando, Mia Anderson, debe haber amado muchísimo a alguien. El dolor de la traición, que la había quemado como un fuego en el corazón en el café, quedó eclipsado por el terrible accidente. Pero en ese momento al borde de la muerte, no se arrepintió de haber amado con todo su ser, solo de que quienes amaba nunca habían vuelto atrás. Capítulo 3. El malentendido se extiende. En los días posteriores al accidente, el Hospital Central de Chicago se convirtió en un pequeño mundo lleno de susurros y miradas curiosas. La unidad de cuidados intensivos, donde yacía Mia Anderson, era el epicentro de incesantes rumores. Una fría luz blanca iluminaba su cama de hospital, donde permaneció inmóvil, con su cabello castaño deslizándose sobre la almohada como delicados hilos. El monitor cardíaco sonaba constantemente, pero cada latido parecía transmitir un anhelo que no podía expresar. Mia seguía sumida en el coma, con el cuerpo frágil tras una larga cirugía, pero sus labios se crispaban de vez en cuando, murmurando palabras que solo su corazón entendía. El doctor James Jim Marshall, apodado el Rey de Hielo del hospital, entró en la UCI con su porte familiar. Una bata blanca impecable, una mirada penetrante y fría,
y manos ágiles mientras examinaba el estado del paciente. Era un médico dedicado, pero tan distante que nadie se atrevía a preguntarle nada más allá de asuntos laborales. Cada vez que venía a ver a Mia, el ambiente de la habitación se volvía más pesado, no por su severidad, sino por lo que ella decía en su delirio. Ese día, mientras Jim estaba junto a la cama de Mia, inspeccionando su vía intravenosa, ella se movió levemente, sus labios agrietados y secos se separaron ligeramente y se le escapó un débil susurro. «Jim, no te vayas». Su voz era débil, temblorosa, como una súplica desde lo más profundo de su corazón. Jim se detuvo, con la mano congelada en el aire, y un destello de sorpresa cruzó sus profundos ojos azules. La enfermera Lily, que siempre lo seguía durante los turnos, estaba cerca y se giró de inmediato hacia él, con sus ojos redondos abiertos de par en par por la sorpresa. «Está llamando su nombre otra vez, doctor». «Marshall». Jim frunció el ceño, con la voz tan firme como siempre. «No soy yo a quien llama». Reanudó su trabajo, comprobando el ritmo cardíaco de Mia en el monitor, pero su mano se tensó alrededor del bolígrafo en el bolsillo de su abrigo, una sutil señal que pocos notaron. Lily ladeó la cabeza, incapaz de ocultar su curiosidad. «Pero sigue diciendo Jim cada vez que estás aquí. ¿No es mucha coincidencia?» Los rumores comenzaron a extenderse desde ese momento. El personal médico, siempre ansioso por un toque de color en sus largas y estresantes jornadas, no perdía la oportunidad de susurrar entre ellos. Evitaban mencionar el nombre de Jim Marshall delante de Mia, como si acordaran en silencio no despertarla del coma, pero esto solo permitió que el malentendido creciera de forma natural. Cada vez que Jim entraba en la habitación, Mia susurraba, «Jim, quédate conmigo». Y esas palabras eran como una flecha invisible que atravesaba el escudo de hielo que lo rodeaba, aunque él se negaba a reconocerlo. Una tarde, mientras Jim revisaba el vendaje del hombro de Mia, ella volvió a murmurar, «Jim, no te vayas. Te necesito». Su voz era débil, pero transmitía una profunda tristeza, como si se aferrara a una figura que había desaparecido hace mucho tiempo. Una enfermera mayor, Ellen, que estaba cerca, suspiró suavemente. «Te llama como si fuera su doctor de cabecera. Marshall, aunque no seas esa persona, es suficiente para ablandar el corazón de cualquiera». Jim no respondió, observando en silencio el rostro pálido de Mia. Sus ojos, normalmente penetrantes y fríos, ahora mostraban un atisbo de ternura, un pequeño cambio que él mismo no reconocía. En la sala de descanso del personal, las conversaciones sobre Mia y Jim se animaron. Una joven enfermera, Sarah, removió su café y le dijo a Lily que lo llamaba en sueños, como si su alma lo conociera incluso antes de conocerse. ¿Sería el destino? Lily se encogió de hombros, sonriendo levemente. No lo sé, pero si el doctor Marshall tuviera novia, todo el hospital se sorprendería. Es tan frío. Otro miembro del personal intervino, frío, sin duda, pero nunca se ha saltado un turno con ella. Hay algo extraño en eso. Jim oyó esos murmullos, pero prefirió el silencio. Descartó cualquier sospecha. No la conozco. Está delirando, eso es todo. Pero cada vez que entraba en la habitación de Mia, cada vez que la oía susurrar su nombre, una extraña sensación se apoderaba de su corazón. Como si lo llamara a él, no a otra persona. Se dijo a sí mismo que era solo una tonta coincidencia, que el Jim de sus palabras era otra persona, una sombra de un pasado en el que no tenía nada que ver. Pero ¿por qué, cada vez que ella decía, no te vayas, su corazón se agitaba débilmente, como si quisiera quedarse? Una noche, cuando el hospital estaba sumido en el silencio, Jim se quedó solo junto a la cama de Mia. Él comprobó su respiración, con la mirada fija en su delicado rostro, ahora marcado por cicatrices. Ella se movió ligeramente y esta vez su voz fue un poco más clara. «Jim, ¿me oyes? No me dejes». El susurro era como un hilo invisible que lo arrastraba a un mundo desconocido. Se quedó quieto, con la mano apoyada ligeramente en el borde de la cama, y la mirada se le suavizó. No sabía por qué, pero la sinceridad de su voz, aunque inconsciente, le impedía permanecer indiferente. Lily, al pasar, vio la escena por una rendija de la puerta. Susurró para sí misma, nunca había visto al doctor Marshall mirar a nadie así. Quizá ni siquiera se da cuenta de que se le está derritiendo el corazón. Se dio la vuelta, dejando a Jim allí,
solo con emociones que nunca había reconocido. El malentendido seguía extendiéndose por el hospital, pero nadie sabía la verdad, que el Jim en el corazón de Mia era Jim Carter, el examante que la había traicionado, no Jim Marshall. Sin embargo, con cada susurro de Mia, la distancia entre ella y Jim Marshall parecía acortarse, no por palabras ni acciones, sino por un hilo invisible del destino. El personal empezó a creer que, por mucho que Jim lo negara, sin querer se había convertido en parte de su historia. Una historia que comenzó con dolor, pero que podría llevar a algo más hermoso. Afuera, la tenue luz de la luna se filtraba por el cristal, iluminando el rostro de Mia en la alta silueta de Jim. Se quedó allí en silencio, con la mirada fija en ella. Se preguntó, ¿quién es ella y por qué no puedo apartar la mirada de ella? La respuesta seguía siendo un misterio, pero en ese momento, el corazón helado del rey helado comenzó a sentir su primera calidez, de una chica que no conocía, pero que parecía destinada a conocer. Capítulo 4. Una conversación inesperada. Habían pasado 3 días desde el terrible accidente, como un sueño interminable del que Mia Anderson no podía escapar. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de Chicago, una tenue luz se filtraba a través de las cortinas blancas de la ventana, iluminando su pálido rostro. El monitor cardíaco emitía pitidos constantes, cada latido era un testimonio de que había cruzado la frontera entre la vida y la muerte. Mia yacía allí, con el cuerpo frágil, los ojos cerrados con fuerza durante 3 días, pero ahora sus párpados revoloteaban débilmente, como una mariposa preparándose para salir de su capullo. El Dr. James Jim Marshall entró en la habitación como siempre, con su habitual frialdad. Sus profundos ojos azules recorrieron la historia clínica del paciente, mientras sus manos, envueltas en la bata blanca, revisaban la vía intravenosa con la precisión de un médico experimentado. Era el rey de hielo del hospital, una figura respetada por todos, pero nadie se atrevía a acercarse. Sin embargo, mientras permanecía junto a la cama de Mia, una extraña sensación se apoderó de su corazón, una sensación inexplicable, arraigada en los susurros que ella había pronunciado en su delirio. De repente, Mia se movió levemente, sus ojos se abrieron lentamente, borrosos, como si despertara de un largo sueño. La luz de la habitación la hizo parpadear, y luego su mirada se posó en el rostro de Jim. Ella lo miró, con ojos cansados pero tiernos, como si buscara algo familiar entre los fragmentos de su memoria. Su voz era débil, ronca tras días en coma. ¿Quién eres? ¿Por qué me resultas tan familiar? Jim se quedó paralizado, sus manos se detuvieron en el aire, sus ojos se encontraron con los de ella en un instante de sorpresa. Respondió, con la voz baja y fría de siempre. Soy tu médico. ¿Me conoces? Mia negó levemente con la cabeza, con una leve sonrisa en sus labios, como la pálida luz del sol en un día de invierno. No, pero soñé con alguien llamado Jim. Quizás eras tú. Sus palabras eran suaves, con un matiz de confusión, como si aún estuviera perdida entre la realidad y un sueño. Jim frunció el ceño y dejó la historia clínica en el borde de la cama. Repitió su tono con calma, pero sin ocultar un rastro de curiosidad. Mencionaste a Jim muchas veces en tu delirio. ¿Quién era? Mia se quedó paralizada, con la mirada perdida, como si la hubieran arrastrado a un lugar que no quería recordar. Suspiró, un suspiro profundo que contenía un viejo dolor. Era Jim Carter, mi exnovio. Hizo una pausa, con los ojos nublados por las lágrimas, y luego lo miró. ¿Tú también te llamas Jim? Qué raro. Jim asintió levemente, sin decir nada más, pero su mirada se detuvo en su rostro más tiempo del habitual. Mia frunció los labios, intentando incorporarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Jim extendió la mano para sostenerla, con un movimiento rápido pero inesperadamente suave. No te muevas demasiado, dijo, con la voz aún fría, pero con un dejo de preocupación que él mismo no percibió. Mia se recostó en la almohada, respirando con dificultad, y luego empezó a hablar, con la voz entrecortada, como si cada palabra le cortara el corazón. Lo amé durante 6 años. Intenté conservarlo, lo intenté todo para hacerlo feliz, pero él decía que necesitaba a otra persona, alguien más adecuado. Corrí tras él, le rogué que se quedara, pero aún así se fue, y entonces tuve el accidente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se las secó. Miró a Jim, con la mirada penetrante, como si hablara consigo misma.
Pensé que si me esforzaba lo suficiente, se quedaría, pero quizá el amor no solo venga de un lado. Sus palabras brotaron en el silencio, cargando con el dolor que había aferrado durante sus días en coma. Jim permaneció en silencio, escuchando, su mirada fue perdiendo poco a poco su frialdad habitual. No estaba acostumbrado a afrontar emociones tan crudas, pero la voz de Mia, débil, sincera y llena de dolor, le impidió mantener la distancia. Respondió, en voz baja pero firme, has sobrevivido y eso es lo que importa. Sus palabras eran sencillas, pero eran como un salvavidas en medio de las olas tormentosas del alma de Mia. Ella lo miró, con los ojos brillantes entre las lágrimas, como si vislumbrara un tenue rayo de esperanza. Quizás sobrevivir era para aprender a soltar y reencontrarme conmigo misma. Sonrió, su primera sonrisa desde que despertó, débil pero vibrante, como una flor que florece en el frío del invierno. Jim no respondió, solo asintió levemente, pero sus ojos no la apartaron de su mirada. Sintió una extraña conexión, no por el nombre compartido, sino por la sinceridad en cada palabra que ella pronunciaba. Se dio la vuelta, anotando algo en la hoja, pero su mano temblaba levemente, una pequeña señal que no podía controlar. Mia lo observaba, susurrándose, tiene frío, pero ¿por qué siento que me entiende? La enfermera Lily entró en la habitación poco después, con una bandeja de provisiones. Miró a Mia sonriendo, estás despierta, has tenido a todo el hospital alborotado porque no parabas de llamar al doctor Marshall. Mia se sonrojó y negó con la cabeza. No lo sabía, solo recuerdo haber soñado con Jim Carter. No quería armar tanto alboroto. Lily rió suavemente. Está bien, quizá llamaste a la persona correcta después de todo. Miró a Jim con una mirada implícita, pero Jim solo frunció el ceño, sin decir nada. Cuando Lily se fue, la habitación volvió a sumirse en el silencio. Mia miró por la ventana, donde la tenue luz del sol se filtraba entre los árboles otoñales. Pensó en Jim Carter, en el dolor que una vez creyó no superar, pero ahora, en esa habitación, junto a un desconocido que de alguna manera le infundía una extraña sensación de seguridad, sintió que algo cambiaba en su interior. Quizás tengas razón, dijo en voz baja, con la voz suave como una brisa, sobrevivir es lo que importa, y quizás sea para poder empezar de nuevo. Jim se giró y sus ojos se encontraron con los de ella una vez más. No habló, pero la comisura de sus labios se curvó, no era exactamente una sonrisa, sino una señal de calidez que se abría paso en su corazón helado. Salió de la habitación, dejando a Mia con sus pensamientos. Sin embargo, en su mente, una pregunta comenzó a formarse, ¿quién es ella para hacerme sentir así? Afuera de la ventana, las hojas doradas caían silenciosamente, como si se llevaran el viejo dolor de Mia. En ese momento, ella comprendió su primera lección, el amor no se puede forzar, y a veces sobrevivir no se trata solo de existir, se trata de redescubrirse a uno mismo y quizás conocer a alguien nuevo. Capítulo 5, un acercamiento más profundo. Los meses después de que Mia Anderson despertara del coma fueron un largo camino de recuperación, no solo para su cuerpo, sino también para su corazón roto. En la pequeña habitación del Hospital Central de Chicago, la tenue luz invernal sustituyó gradualmente los dorados días de otoño, filtrándose por la ventana e iluminando el rostro de Mia, ahora menos pálido. Seguía débil, aún hospitalizada durante meses para sanar las heridas del terrible accidente, pero con cada día que pasaba, sentía que volvía a la vida, no solo para existir, sino para descubrir algo nuevo en su vida. El Dr. James Jim Marshall, el rey del hielo del hospital, se convirtió en una parte indispensable de ese viaje. No era solo su médico, era la presencia silenciosa a su lado todos los días. Venía a verla a horas fijas, sus manos, envueltas en la bata blanca, se movían con precisión y cuidado, sus profundos ojos azules siempre fijos, pero perdiendo gradualmente esa mirada gélida que antes hacía desconfiar a los demás. La atendía con una delicadeza que ni siquiera percibía, como si estar a su lado se hubiera convertido en un hábito esencial. Una mañana temprano, al amanecer, Jim entró en la habitación con una bandeja de provisiones en la mano. Mia estaba sentada, recostada en la almohada, con la mirada fija en la ventana, donde los primeros copos de nieve caían silenciosamente. Jim se aclaró la garganta suavemente, indicando su presencia. Necesito cambiarte las vendas. Mia se giró hacia él, sonriendo levemente. ¿Tú otra vez? Empiezo a pensar que nunca descansas. Jim no respondió, solo se agachó para quitarle el vendaje viejo del hombro.
Sus manos se movieron con suavidad, tan cuidadosas que apenas rozaron su piel más de lo necesario. Mia lo observó y luego dijo en voz baja, con voz tierna. Cambias las vendas con tanta delicadeza, como si tuvieras miedo de lastimarme. Jim se detuvo un segundo, con un destello de sorpresa en la mirada antes de recuperar su calma. Respondió en voz baja, pero ya no tan severa como antes. No quiero que nadie sufra más de lo que ya ha sufrido. Las palabras eran sencillas, pero para Mia, fueron como una brisa cálida que atravesó su corazón. Un corazón acostumbrado a las frías y vacías promesas de Jim Carter. Ella lo miró, con los ojos brillantes. No eres como los demás médicos. Me haces sentir segura. Jim no respondió y continuó con su tarea, pero la comisura de sus labios se curvó, una pequeña señal de calidez que rara vez mostraba. En los días siguientes, la presencia de Jim se convirtió en parte esencial de la vida de Mia en el hospital. No se limitaba a cambiarle las vendas ni a revisar su salud. Se quedaba un poco más cada vez que ella necesitaba hablar. Una tarde, mientras Mia sostenía un libro que él le había traído, una novela romántica que, según él, había encontrado en la sala de descanso, lo miró. No esperaba que te gustara leer este tipo de cosas. Creí que solo leías libros de medicina. Jim se encogió de hombros, con tono seco. Yo no los leo. Pensé que te gustaría. Pero sus ojos, al verla hojear las páginas, transmitían una preocupación silenciosa que no podía ocultar. El verdadero momento de conexión llegó una noche en que el hospital estaba sumido en el silencio. Mia no podía dormir, el dolor de los viejos recuerdos volvía a invadir su corazón. Cuando Jim entró para la última revisión del turno, la encontró acurrucada en la cama, con los ojos enrojecidos. Se detuvo en voz baja. ¿Estás bien? Mia negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo extraño, Jim Carter. Sé que no se lo merece, pero aún lo extraño. Jim no dijo nada al principio. Acercó una silla y se sentó junto a su cama, una acción inusual en comparación con su habitual frialdad. Escuchó en silencio mientras Mia hablaba de los días en que amó a Jim Carter, los sacrificios que hizo y el dolor que sintió cuando la abandonó. Lo llamé en sueños, susurró con la voz entrecortada. Pero al despertar, te vi y ya no tuve miedo. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sus palabras fueron como una pequeña piedra que caía en el lago quieto del corazón de Jim. La miró y, por primera vez, una sonrisa se dibujó en sus labios, no radiante, sino cálida y genuina, como la luz de la luna abriéndose paso en la noche. No tienes que tener miedo, dijo en voz baja pero dulce. Estoy aquí. En ese momento, un hilo invisible pareció unirlos, no con votos ni promesas, sino con simple sinceridad. A partir de entonces, su relación empezó a cambiar. Mia empezó a esperar con ilusión las visitas de Jim, no solo porque era su médico, sino porque su presencia le traía una paz que nunca había sentido con Jim Carter. Una vez, cuando le trajo una taza de té caliente en lugar del agua habitual, sonrió. ¿Me estás cuidando o consintiendo? Jim se encogió de hombros. Llámalo ambas cosas. Pero sus ojos, al verla sorber el té, se iluminaron de una forma que ni siquiera notó. Los sentimientos de Mia por Jim Marshall crecían con las pequeñas cosas. Ella notó su dedicación, como siempre revisaba sus heridas con minuciosidad, como se quedaba en silencio junto a la ventana cuando ella dormía para no molestarla, y cómo respondía a sus preguntas tontas sin molestarse jamás. Una noche, mientras él estaba sentado junto a su cama leyendo informes bajo la tenue luz, Mia le preguntó en voz baja, ¿alguna vez has pensado en amar a alguien? Jim hizo una pausa, mirándola. No se me da bien eso. Mia sonrió levemente. Pensé lo mismo, pero ahora empiezo a creer que el verdadero amor es cuando dos personas se buscan. Sus palabras fueron como una brisa que acarició el corazón de Jim. Él no respondió, solo la miró, con sus ojos profundos que parecían querer decir algo que no podía expresar con palabras. De Jim Carter, Mia solo había recibido promesas vacías y frialdad. Pero con Jim Marshall, sentía una sinceridad silenciosa, sin palabras, solo hechos. Pensó para sí misma, el amor no es un apego desesperado, es la armonía de dos corazones. Y él me está enseñando eso. Los meses en el hospital ya no eran una carga para Mia. Cada día con Jim la hacía sentir más fuerte,
no solo físicamente, sino también en el alma. Una vez, mientras él la ayudaba a levantarse para practicar a caminar, apretándole la mano con fuerza, ella susurró, «Gracias por estar aquí». Jim la miró en voz baja. «No necesitas agradecerme. Quiero estar aquí». Las palabras no eran recargadas, pero para Mia, eran como una promesa tácita. Afuera de la ventana, la nieve caía con más fuerza, cubriendo Chicago de blanco. En la pequeña habitación, dos desconocidos se iban integrando poco a poco. Mia ya no llamaba a Jim en sueños. Ella lo llamó con el corazón. Y por primera vez, sintió que el amor no era dolor, sino esperanza. Capítulo 6. Superando el malentendido. Los últimos días del invierno en Chicago trajeron un frío intenso. Pero dentro de la habitación de Mia Anderson en el Hospital Central de Chicago, el ambiente se volvió más cálido que nunca. La nieve caía fuera de la ventana, cubriendo de blanco los árboles desnudos. Pero en su interior, la suave luz de una pequeña lámpara de noche iluminaba el rostro de Mia, ahora más sonrosado tras meses de recuperación. Estaba sentada en la cama, sosteniendo la novela que Jim Marshall le había regalado una vez, con la mirada perdida de vez en cuando, como si reflexionara sobre algo profundo en su corazón. La presencia de Jim, el médico frío pero devoto, se había convertido en su mayor consuelo, una pequeña llama ardiente que iluminaba sus días más oscuros. Sin embargo, dentro del hospital, los rumores sobre la relación entre Mia y Jim seguían extendiéndose discretamente. Cada vez que Jim entraba en la habitación, el personal lo miraba, acompañado de susurros. El rey helado parece diferente ahora. O lo llamó en sueños. Debe haber algo especial ahí. El malentendido de que Jim Marshall era el Jim que Mia sentía se había convertido en una historia romántica que todos en el hospital disfrutaban comentando. Solo Jim sabía la verdad. No era a él a quien ella llamaba en su delirio. Pero él nunca explicó mucho, simplemente lo negó en silencio. No soy esa persona. La verdad salió a la luz una tarde cuando la enfermera Lily entró en la habitación de Mia con una sonrisa radiante. Acababa de hablar con un colega de urgencias que había escuchado la historia del equipo de rescate que trajo a Mia al hospital. Mia, dijo Lily con la voz llena de emoción, acabo de enterarme de algo. El Jim al que llamaste en tu delirio no era el Dr. Marshall. Era Jim Carter, tu exnovio, ¿verdad? Mia levantó la vista del libro con un destello de sorpresa en los ojos, y asintió lentamente. Sí, era él. No me había dado cuenta de que lo había llamado tanto. Lily se sentó junto a la cama, bajando la voz como si compartiera un secreto. Hemos estado malinterpretando al Dr. Marshall todo este tiempo. Todos creían que era tu Jim, pero resulta que no lo es. Hablé con él esta mañana y me disculpo por haber dejado que este malentendido se prolongara. Mia sonrió levemente, con un toque de tristeza en los ojos. No te preocupes, Lily. Yo tampoco esperaba causar semejante desastre. Lily ladeó la cabeza, mirándola con sinceridad. Pero sabes, Mia, eres especial. He visto cómo te cuida el Dr. Marshall. No solo hace su trabajo, sino que se preocupa de verdad. No dejes que se escape, ¿de acuerdo? Las palabras de Lily resonaron suavemente en Mia, despertando emociones que aún no se había atrevido a afrontar. La noticia se extendió rápidamente por todo el hospital. En la sala de descanso del personal, las conversaciones se animaron. Una enfermera mayor, Ellen, sostuvo su taza de café y dijo con voz suave, lo vi de pie junto a su cama toda la noche cuando tenía fiebre alta. El rey del hielo ya no tiene frío. Otra enfermera más joven, Sarah, rió entre dientes. Quizás nunca tuvo frío. Nadie tenía la paciencia de derretir el hielo. Mia escuchó estos comentarios de Lily y no pudo evitar sonreír. Pensó en Jim Marshall, el hombre de mirada penetrante y fría, pero de manos amables, el que permaneció a su lado sin necesidad de promesas. Una noche, cuando entró en la habitación para la última revisión del turno, Mia lo miró con los ojos brillantes. Oí que te llaman el rey del hielo, pero creo que tal vez nunca fue frío. Es solo que nadie había llegado a su corazón antes. Jim hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de ella en un momento de silencio. No respondió de inmediato, se agachó para revisarle la vía intravenosa, pero cuando habló, su voz fue más suave de lo habitual.
quizás tengas razón, o quizás simplemente no sabía que mi corazón aún podía sentir calor. Las palabras no fueron elaboradas, pero para Mia, fueron como una confesión silenciosa que aceleró su corazón. El malentendido se había aclarado, pero no disminuyó su vínculo. Al contrario, fue como una puerta que se abrió para que se comprendieran mejor. El personal empezó a ver a Jim de otra manera. Ellen, que antes lo consideraba un hombre insensible, le dijo a Lily, nunca lo había visto preocuparse tanto por nadie. Esta chica lo ha cambiado. Lily asintió. Creo que se han cambiado mutuamente. Ella le da luz y él le da fuerza. Una vez, cuando Jim le trajo a Mia una taza de té caliente, una costumbre que había mantenido desde sus días de debilidad, ella le tomó la mano con la voz ligeramente temblorosa. Gracias, no solo por salvarme, sino por estar aquí conmigo. Jim la miró, apretando suavemente la mano de ella, en voz baja. No se me da bien dar las gracias, pero también te quiero aquí, conmigo. En ese momento, bajo la tenue luz de la lámpara y el sonido de la nieve cayendo afuera, sintieron una conexión indescriptible. El malentendido sobre el nombre Jim ya no importaba. Para Mia, Jim Marshall no era a quien había llamado en su delirio, pero se había convertido en aquel a quien deseaba llamar con el corazón. Para Jim, Mia era más que una paciente. Fue la primera persona que le hizo sentir que su corazón ya no estaba congelado. El personal dejó de susurrar sobre una historia de amor imaginaria y empezó a creer en algo real que florecía entre ellos. Esa noche, mientras Jim estaba junto a la ventana de la habitación de Mia, observando la nieve caer en silencio, la oyó decir suavemente desde la cama, ¿crees en el destino? Jim se volvió, con una mirada más dulce que nunca. Antes no lo creía, pero ahora empiezo a pensar que tal vez me equivoqué. Mia sonrió, sus ojos brillaban a la luz de la luna. Yo también, y me alegro. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo como la promesa de un nuevo comienzo. El malentendido se había disuelto, dejando tras de sí una verdad más clara que nunca. Entre Mia y Jim se había forjado un vínculo invisible, no de susurros ni sueños, sino de los momentos en que juntos superaron el dolor y se encontraron. Capítulo 7. El pasado regresa. El invierno en Chicago se volvió más crudo, con vientos fríos que arremolinaban la nieve en la carretera que conducía al Hospital Central de Chicago. Dentro de la habitación de Mia Anderson, el calor de la lámpara de noche y la presencia de Jim Marshall se habían convertido en un refugio seguro para ella durante sus días de recuperación. Mia se sentía más fuerte ahora, sus manos ya no temblaban al sostener un libro y sus ojos se iluminaban cada vez que Jim entraba en la habitación. Pero justo cuando empezaba a sentir una nueva chispa de esperanza junto a él, el pasado la llamó inesperadamente, trayendo de vuelta una figura que creía haberla abandonado para siempre. Una tarde, mientras la tenue puesta de sol se desvanecía tras los imponentes edificios, la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Mia levantó la vista, esperando que Jim Marshall viniera a verla, como siempre. Pero no fue él quien entró. Fue Jim Carter, su exnovio, el hombre que una vez fue su mundo entero antes de abandonarla sin decir palabra. Allí estaba, con su traje negro habitual, su pelo engominado hacia atrás aún brillante, pero sus ojos marrones, antes fríos, ahora rebosaban de arrepentimiento. Mia, dijo con voz temblorosa mientras se acercaba a su cama. Me equivoqué. Te necesito. Mia se quedó paralizada, agarrando con fuerza el borde de la manta, una oleada de confusión cruzó sus ojos. 6 años amándolo, los días que lo esperó, las veces que lloró en silencio por él, todo regresó como una pesadilla que había intentado olvidar. Pero ya no era la chica débil de entonces. Lo miró con voz tranquila pero decidida. Una vez fuiste mi mundo entero, Jim. Corrí tras de ti, te rogué que te quedaras, pero te fuiste, y ahora ya no soy la chica que esperaba tu regreso. Sus palabras cortaron como un cuchillo invisible, no para herirlo, sino para cortar el último hilo que aún le quedaba en el corazón. Jim Carter se arrodilló junto a la cama, agarrándole la mano con voz suplicante. Sé que fui una tonta. Te perdí una vez y no quiero perderte para siempre. Dame una oportunidad, Mia. Pero Mia retiró la mano, sin lágrimas en los ojos, con la calma de quien ha superado el dolor. No me perdiste, Jim. Elegiste alejarte de mí, y he aprendido a vivir sin ti. En ese momento, Jim Marshall estaba afuera de la puerta, sosteniendo el historial clínico de la paciente. Había venido a ver cómo estaba Mia,
como siempre, pero al oír la voz de Jim Carter y su respuesta, se quedó paralizado. Una vez fuiste mi mundo entero. Esas palabras resonaron en su mente, atravesándole el corazón como una aguja. No escuchó la conversación completa, suponiendo que Mia aún anhelaba a ese otro hombre, que los momentos entre él y ella eran solo un sustituto temporal. Jim apretó la historia clínica con fuerza, con la mirada ensombrecida, y luego se giró en silencio, manteniendo la distancia con ella desde ese momento. En los días siguientes, Mia notó el cambio en Jim Marshall. Seguía viniendo a verla, pero ya no se demoraba como antes. Sus palabras eran breves, sus ojos evitaban los de ella y sus manos ya no le traían té caliente ni libros. Mia sintió un vacío creciente en el corazón, como si estuviera perdiendo algo vital que aún no había comprendido. Le preguntó a Lily con voz ansiosa. ¿Le pasa algo? Siento que se está alejando de mí. Lily se encogió de hombros, pero una pizca de sospecha brilló en sus ojos. No estoy segura, pero quizá oyó algo cuando Jim Carter estuvo aquí. Mia lo entendió. Se dio cuenta de que Jim Marshall había malinterpretado parte de la conversación y no podía permitir que ese malentendido destruyera lo que habían construido. Una noche, mientras la nieve caía más espesa fuera de la ventana, Mia decidió confrontarlo. Le pidió a Lily que la llevara en silla de ruedas a la oficina de Jim, donde él estaba sentado solo, con la tenue luz proyectando sombras en su rostro frío. Cuando se abrió la puerta, Jim levantó la vista con sorpresa en los ojos. No deberías estar fuera de la cama. Mia negó con la cabeza, con la voz ligeramente temblorosa. Tenía que verte. No puedo dejar que te alejes de mí sin saber por qué. Jim guardó silencio, desviando la mirada, pero Mia insistió. Respiró hondo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Oíste lo que le dije a Jim Carter, verdad? ¿Crees que todavía lo extraño? Jim no respondió, pero su mano se tensó alrededor del bolígrafo sobre el escritorio, señal de que se guardaba algo. Mia continuó, con voz entrecortada pero firme. Ya no me duele Jim Carter, Jim. Alguna vez fue mi mundo entero, pero ese mundo se derrumbó hace mucho. El accidente me enseñó que cuando una puerta se cierra, tengo que encontrar otra, y tú eres la luz que vi. Hizo una pausa, mientras las lágrimas caían con más fuerza. No quiero perderte, no porque seas mi médico, sino porque fuiste quien me hizo creer de nuevo en el amor. Sus palabras fueron como una ráfaga de viento que se llevó la última capa de hielo del corazón de Jim. Él se acercó a ella, con la mirada ya no fría, sino llena de emoción. Se arrodilló ante su silla de ruedas, aferrándose a las suyas con la voz baja pero temblorosa. Creí que aún lo amabas. Temía no ser suficiente para reemplazarlo en tu corazón. Mia negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo sobre sus manos. No necesitas reemplazar a nadie. Eres tú, a quien necesito. Jim la abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Su corazón, congelado durante años, se derritió por completo en su abrazo. Le susurró al oído, no soy bueno diciendo que te quiero, pero no quiero perderte. Mia apoyó la cabeza en su hombro, sonriendo entre lágrimas. Entonces no me dejes, así como yo no te dejaré. En ese momento, entre la silenciosa nevada tras la ventana, se desvanecieron todas las barreras del pasado de Mia y la incomprensión de Jim. Comprendió la lección más profunda, el amor no se trata de aferrarse solo a una persona, sino de abrir el corazón y acercarse mutuamente. Con Jim Carter, lo había perseguido desesperadamente, pero con Jim Marshall, encontró un lugar para descansar, no para esperar, sino para construir juntos. Cuando Lily regresó para llevar a Mia a su habitación, se detuvo frente a la puerta, sonriendo al verlos abrazarse. Se susurró a sí misma, el rey helado se ha derretido de verdad, y ella es la única que podría hacerlo. Afuera, seguía nevando, pero dentro de la pequeña habitación, una nueva primavera comenzaba a florecer en los corazones de dos almas que una vez estuvieron perdidas. Mia ya no miraba al pasado, y Jim ya no se escondía tras su gélido caparazón. Se habían encontrado, no por obra del destino, sino por la sinceridad y la confianza. Capítulo 8. La realización de sentimientos. La primavera en Chicago trajo una suave calidez, pero en la habitación de Mia Anderson en el Hospital Central de Chicago, el ambiente aún conservaba un toque de pesadez de los días que luchó contra sus heridas. Mia se había fortalecido,
podía sentarse sola y dar unos pasos con el andador que Jim Marshall le había traído. Sintió un cambio en su interior, no solo físico, sino también en su corazón, gracias a Jim, quien siempre estuvo a su lado con silenciosa devoción. Sin embargo, sus sentimientos, aunque cada día se profundizaban más, aún no se habían expresado con palabras. Esa noche, el hospital estaba en silencio, con solo el eco lejano de los pasos del personal del turno de noche. Mia estaba sentada en su cama, la tenue luz de la lámpara de noche iluminaba su rostro, donde sus ojos marrones brillaban con más intensidad. La jarra de agua en la mesita de noche estaba vacía y tenía la garganta reseca. Jim se había ido después del turno de la tarde, diciendo que volvería por la mañana, pero Mia no quería molestar a una enfermera por algo insignificante. «Puedo hacerlo», se dijo, agarrando el andador y decidida a ir a buscar agua de la jarra grande que había en la esquina de la habitación. Le temblaban las piernas, cada paso un reto, pero Mia apretaba los dientes, con la mirada decidida. Se movía despacio, respirando con dificultad, intentando alcanzar la jarra, pero justo al tocarla, sus piernas cedieron. El ruido de la jarra al romperse resonó en la silenciosa habitación, seguido del golpe sordo de ella al caer al suelo. Un dolor que le atravesaba el hombro le bajaba hasta las piernas. Intentó levantarse, pero su cuerpo no le obedecía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de dolor, sino de impotencia. En ese momento, Jim Marshall abrió la puerta. No estaba en el turno de noche, pero una sensación incómoda lo había llevado de vuelta al hospital. Cuando vio a Mia en el suelo, con la jarra rodando a su lado, sintió que el corazón se le partía en pedazos. «Mia», gritó con voz llena de pánico, corriendo a su lado. Se arrodilló, rodeándola con sus brazos, levantándola con urgencia pero con delicadeza. «¿Estás loca? ¿Por qué no me llamaste?», preguntó con voz temblorosa y sus profundos ojos azules llenos de miedo. Mia lo miró, aún con lágrimas en los ojos, pero esbozó una débil sonrisa. «No quería molestarte». Sus palabras fueron suaves, pero le cortaron la respiración a Jim por un instante. La abrazó con más fuerza, ayudándola a volver a la cama, acostándola y cubriéndola con la manta. Se sentó a su lado, aferrándole la mano, sin apartar la mirada de su rostro. «Nunca me molestas», dijo con voz ronca. «No soporto que te lastimen, ni una sola vez más». En ese momento, al mirar los ojos rojos y llorosos de Mia, Jim se dio cuenta de que la amaba. No era por deber médico ni por compasión, sino porque su corazón, congelado desde hacía tiempo, latía con fuerza solo para protegerla. Se inclinó, apoyó la frente en su mano y susurró: «No puedo perderte, Mia». Era la primera vez que dejaba que la emoción se impusiera a la razón, y supo que este amor ya no era algo que pudiera ocultar. Esa noche, Jim no se fue. Se quedó allí toda la noche, sentado junto a su cama, apretándole la mano con fuerza, como si temiera que volviera a caerse si la soltaba. Mia se quedó dormida por el cansancio, pero al despertar en mitad de la noche, lo vio aún allí, con sus ojos cansados pero tiernos fijos en ella. Lo miró con una voz tenue. «Me has enseñado que el amor requiere esfuerzo de ambas partes». Jim levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella y asintió levemente. «Y seguiré intentándolo por ti para siempre». A continuación, una clara noche de primavera en Chicago, la luna llena brillaba a través de la ventana de la habitación de Mia en el hospital. Estaba casi recuperada del todo y podía caminar sin andador. Jim entró, no con su bata, sino con una sencilla camisa azul claro, y sus ojos se iluminaron al mirarla. «¿Te gustaría salir un rato?». Mia asintió, con el corazón acelerado mientras él la tomaba de la mano y la conducía al pequeño jardín detrás del hospital. Se sentaron en un banco de madera bajo la luz de la luna, con las manos entrelazadas, y el silencio se llenaba solo con el sonido de la brisa primaveral. Mia lo miró. «Nunca pensé que estaría aquí sentado contigo así». Jim se giró hacia ella, con la mirada profunda. «Yo tampoco, pero no hay otro lugar donde prefiera estar que aquí, contigo». Jim respiró hondo, apretando la mano de ella con fuerza, y luego dijo, en voz baja y temblorosa: «Mia, no quiero que llames a ningún otro Jim, solo a mí». Sus palabras fueron como una declaración, dejando al descubierto todos los sentimientos que guardaba en su interior. Mia lo miró, con lágrimas en los ojos, pero sonrió: «Porque tú eres el Jim al que quiero recurrir».
Su respuesta fue una promesa, afirmando que él era a quien ella había elegido amar. Jim levantó la mano, secándole las lágrimas de la mejilla, sus dedos temblorosos rozaron su piel. Te amo, susurró con voz ronca, desde hacía mucho tiempo. Mia cerró los ojos, apoyándose en su mano, y él se inclinó, sus labios se encontraron con los de ella en un beso suave y profundo. Ese beso marcó su amor fiel, una promesa sin palabras bajo la brillante luz plateada de la luna. Capítulo 9. Nueva felicidad. Tras recibir el alta del hospital, Mia y Jim vivieron juntos en un pequeño apartamento a las afueras de Chicago, donde las flores silvestres crecían junto a la carretera y la luz del sol de verano se filtraba por las ventanas. Su vida era sencilla, pero llena de amor. Jim se volvió más abierto, sonriendo a menudo cuando Mia se ocupaba en la cocina o lo sacaba al balcón. Una vez la abrazó por detrás y le susurró, «Me has cambiado». Mia se inclinó hacia él, sonriendo. Nos hemos cambiado mutuamente. Jim Carter los observaba de vez en cuando desde lejos, viendo a Mia reír junto a Jim Marshall, con los ojos llenos de arrepentimiento, pero sin posibilidad de intervenir. Se dio la vuelta, dejando atrás un pasado que Mia ya no recordaba. Una noche, sentada junto a Jim en el balcón, Mia pensó, perderlo fue lo que me llevó a la verdadera felicidad. Tomó la mano de Jim, sabiendo que ese era su lugar. Un año después, bajo el dosel de los árboles otoñales de Chicago, Mia y Jim se casaron. Las hojas doradas caían como una alfombra natural, con pequeñas luces centelleando en las ramas. Mia, con un vestido de novia blanco, y Jim, con un traje negro, intercambiaron votos bajo el sol poniente. Mia dijo, «Eres mi luz». Jim respondió, «Eres todo para mí». En la fiesta de bodas, Mia compartió con sus amigos, una relación necesita que ambos sean fieles y se apoyen mutuamente. Cuando una puerta se cierra, no tengas miedo. Otro se abrirá. Jim la abrazó, con los ojos brillantes de amor. Compartieron su felicidad mediante obras de caridad, ayudando juntos a la comunidad, viviendo una vida plena bajo la luz de la luna y las hojas doradas. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.